Tal vez en este preciso momento sientas un silencio profundo dentro de ti. Un silencio que no es de paz, sino de ausencia. Como si el universo se hubiera alejado y te dejara a la deriva. Sin respuestas, sin señales. Esa sensación de vacío puede ser tan intensa que llega a doler en el cuerpo, como si cada célula gritara por pertenencia. Y sin embargo, lo que parece distancia es solo una ilusión. Muchos de nosotros crecimos creyendo que estamos separados del todo. Aprendimos a ver el universo como algo externo, lejano, como una fuerza que debemos conquistar o convencer para que nos escuche. Pero la ciencia espiritual nos muestra lo contrario. Bruce Lipton nos enseña que nuestras células no viven aisladas. Cada una responde continuamente al ambiente, ajustándose y adaptándose. Si una sola célula se percibe desconectada del organismo al que pertenece, empieza a debilitarse. Con nosotros no es diferente. Cuando nos vemos separados, nuestra energía vital pierde fuerza. Nuestra mente se cierra y el corazón se contrae. Joe Dispenza refuerza este entendimiento al mostrar que cuando el cerebro y el corazón entran en coherencia, generan un campo electromagnético capaz de alinearse con el campo mayor del universo. Esto significa que la conexión no depende de una señal que venga de fuera, sino de un estado interno. No es lo que vemos lo que nos conecta, es lo que sentimos. La metáfora es simple y poderosa. Una célula solo prospera cuando reconoce que forma parte de un organismo mayor. De la misma manera, nosotros solo florecemos cuando nos reconocemos como parte viva del todo. No existe separación, solo la ilusión de que estamos solos. Y aquí está el error que tantos cometen: buscar incansablemente señales externas de que el universo está presente. Esperan un milagro, una coincidencia, una prueba concreta, pero la clave no está en coleccionar señales, está en modificar la frecuencia interna. La señal solo puede escucharse cuando ajustamos nuestra propia sintonía. Así que, antes de avanzar, respira profundo. Permite que el aire entre en ti no solo como oxígeno, sino como vida. Siente por un instante la verdad silenciosa que siempre ha estado ahí. Nunca has estado solo. El universo no está afuera. Late dentro de ti. Ahora, hay un instante en la vida en que la soledad parece tan real que creemos que solo una prueba externa podría convencernos de que el universo está presente. Esperamos una señal extraordinaria, algo que disipe la duda, que nos saque de la oscuridad. Pero lo que pocos perciben es que el universo ya habla todo el tiempo. Solo que su voz no se escucha con los oídos, sino con la frecuencia del alma. Nuestro cerebro, como ya lo ha mostrado la neurociencia, no nos entrega la realidad tal como es. Filtra, interpreta y moldea las percepciones de acuerdo con las creencias que cargamos. Si crees que estás desconectado, si en el fondo de tu mente existe la convicción de que la vida no se preocupa por ti, entonces toda la experiencia a tu alrededor parecerá confirmar ese aislamiento. No es el universo el que guarda silencio, son nuestras propias lentes las que distorsionan la visión. Imagina por un momento a alguien intentando sintonizar una estación de radio. Gira el dial. Lo gira de nuevo. Pero la señal nunca llega porque la frecuencia no está ajustada. El problema no es la estación. La música está ahí, sonando sin cesar. El problema es la sintonía. Así ocurre también con la conexión espiritual. El campo del universo jamás dejó de emitir su presencia. Somos nosotros quienes, muchas veces, estamos ajustados a frecuencias de miedo, desconfianza y duda, lo que nos impide percibir lo que siempre ha estado ahí. El verdadero cambio no sucede cuando el universo decide enviar una señal. Comienza cuando cambiamos la frecuencia interna con la que recibimos la vida. Ese es el punto en que la percepción se abre, donde el silencio se transforma en respuesta, donde la ausencia se revela como presencia, porque el universo no responde a la espera, responde a la vibración, y en ese instante tal vez percibas algo sutil, que lo que parecía distancia era solo el reflejo de una creencia, que el vacío no era ausencia, sino una invitación para sintonizar de otra manera, porque la estación nunca dejó de transmitir, solo necesitabas ajustar el corazón. Existe una verdad silenciosa que muchas veces ignoramos. La mayor parte de lo que sentimos y hacemos no nace de lo que decidimos conscientemente, sino de lo que cargamos en las profundidades del inconsciente. Bruce Lipton nos recuerda que cerca del 95% de nuestras acciones son gobernadas por programas automáticos, aprendidos a lo largo de la vida y grabados en nuestra mente desde la infancia. Eso significa que, incluso cuando intentamos conectarnos con el universo de manera consciente, algo dentro de nosotros puede estar vibrando en dirección opuesta. Es como intentar remar contra una corriente invisible. Te esfuerzas, crees que avanzas, pero el flujo interno, hecho de memorias, miedos y antiguas creencias, te jala hacia atrás. No es falta de fe ni falta de esfuerzo.
es simplemente el piloto automático repitiendo viejas historias. Historias de abandono, de silencio, de un universo que parece distante. Y así, sin darnos cuenta, podemos pasar la vida esperando una conexión que nunca sentimos de verdad, porque en el fondo estamos programados para creer que no existe. Esa programación no es tu culpa, es el resultado de años de experiencias, de palabras escuchadas, de momentos en que te sentiste pequeño o invisible. Pero aunque no sea tu culpa, sí es tu oportunidad reconocer que no define quién eres. La conciencia de esta verdad ya es el primer paso para transformar la forma en que te relacionas con el todo. Porque cuando empiezas a observar esos pensamientos automáticos, también empiezas a debilitar el poder que tienen sobre ti. Y es en ese instante cuando surge una rendija de luz, una apertura por la cual la presencia del universo puede revelarse. La conexión no se construye solo con palabras repetidas o intenciones superficiales. Se profundiza cuando te permites cuestionar lo que vibra en tu interior, cuando reconoces los ecos antiguos que aún sostienen la sensación de aislamiento. Es como abrir una ventana en un cuarto cerrado por años. El aire fresco siempre estuvo afuera, pero era necesario abrir espacio para que pudiera entrar. Y cuando esa ventana se abre, algo cambia. Comienzas a percibir que la desconexión nunca fue real, sino solo el reflejo de una mente que repetía viejas historias. Historias que ahora puedes elegir dejar ir. Existe una inquietud sutil que corroe la conexión con el universo, la urgencia de querer sentir algo ahora, la ansiedad de querer controlar el tiempo, la forma, el resultado. Esa prisa nace del miedo de que, si no hay una respuesta inmediata, tal vez nunca la haya, y es precisamente esa agitación la que genera la incoherencia que nos aleja del campo universal. El corazón, cuando es presionado por la ansiedad, pierde su ritmo natural, envía señales caóticas al cerebro, y juntos crean un estado interno de desalineación. Joe Dispenza nos muestra que, cuando el corazón y la mente están en descompás, el campo electromagnético que producimos se vuelve fragmentado. En ese estado es como si estuviéramos rodeados de estática, incapaces de captar la melodía del todo. Imagina intentar escuchar una melodía suave en una radio antigua, pero girando el dial sin parar. Con impaciencia, el sonido va y viene, fragmentado, hasta que en algunos momentos parece desaparecer por completo. No es que la música haya dejado de sonar, es la prisa la que impide la sintonía. Así ocurre también con nuestra conexión. La ansiedad crea ruido y el ruido nos hace creer en ausencia. La vida, sin embargo, nunca deja de emitir su melodía. El universo no es indiferente. Lo que falta no es la respuesta, sino la quietud interna para escucharla. Cuando la prisa disminuye, el corazón encuentra su ritmo, la mente se aquieta y de repente el sonido antes apagado se vuelve claro. Tal vez este sea el mayor de los paradoxos. Entre más intentamos controlar, más desconectados nos sentimos. Entre más nos entregamos al ritmo natural de la vida, más sentimos la presencia que siempre ha estado aquí. Porque la sintonía con el todo no se conquista con fuerza, sino con entrega silenciosa. Durante mucho tiempo creímos que la clave para conectarnos con el universo estaba en repetir intenciones sin parar, como si la cantidad de palabras tuviera el poder de abrir puertas invisibles. Muchos de nosotros nos esforzamos por afirmar, declarar, pedir, casi suplicando que el todo nos escuchara. Y sin embargo, entre más palabras, más parecía crecer el vacío. Lo que descubrimos con la sabiduría de la espiritualidad práctica y de la neurociencia emocional es que la verdadera fuerza no está en el exceso, sino en la quietud. El silencio, ese espacio que tantos temen, es más poderoso que la repetición incesante de intenciones. Porque el silencio no es ausencia, el silencio es presencia, es el espacio donde la energía universal encuentra terreno fértil para manifestarse. Joe Dispenza nos recuerda que, cuando la mente se aquieta, el corazón entra en coherencia. En ese estado no hay esfuerzo, no hay necesidad de demostrar nada al universo. Solo existe la frecuencia de la entrega. Es en ese aparente vacío donde la conciencia se expande, donde los límites entre el yo y el todo comienzan a disolverse. Piensa en el intervalo entre una inhalación y una exhalación. Ese momento breve y casi imperceptible es un espacio de pura quietud, un espacio donde no hay acción, solo presencia. Es en ese intervalo donde la vida se revela en su esencia más pura. Así ocurre también con la conexión espiritual. Cuando dejamos de llenar todo con palabras, abrimos espacio para sentir. La revelación es simple y profunda. No es lo que dices, sino lo que vibras en el silencio, lo que crea coherencia con el universo. Porque en ese espacio silencioso ya no necesitas pedir señales, te conviertes en la señal misma. Existe una trampa silenciosa en la que muchos caen sin darse cuenta. La búsqueda incesante de señales inmediatas. Es como si la mente dijera todo el tiempo: necesito sentir ahora, necesito ver ahora, necesito que algo suceda ya. Esa búsqueda constante activa un circuito químico poderoso en nuestro cerebro, el circuito de la dopamina. Nos impulsa a desear más, siempre más.
pero nunca nos permite descansar en la presencia del ahora. La dopamina fue diseñada para mantenernos en movimiento, en búsqueda, en expectativa. Y aunque eso es esencial para la supervivencia, cuando se trata de conexión espiritual, puede convertirse en un bloqueo, porque en lugar de abrirnos a sentir el campo universal, quedamos atrapados en un ciclo de esperar y querer, sin permanecer el tiempo suficiente en la quietud para realmente percibir. Imagina a alguien que planta una semilla hoy y, impaciente, cava la tierra todos los días para comprobar si ya brotó. Esa prisa, movida por la expectativa, impide que la semilla cumpla su ciclo natural. Así ocurre también con la conexión. Cuando saltamos de práctica en práctica, de técnica en técnica, en busca de la experiencia más rápida, terminamos sin permitir que ninguna de ellas eche raíces profundas dentro de nosotros. Lo que la neurociencia nos muestra es que, cuando permanecemos en presencia, el cerebro crea nuevos circuitos, pero cuando estamos dominados por la adicción a la expectativa, giramos en círculos dentro de las mismas conexiones antiguas. El resultado es la sensación de que nada funciona, de que el universo sigue distante, cuando en realidad fuimos nosotros quienes no dimos el tiempo suficiente para que la sintonía ocurriera. Esta comprensión lo cambia todo, porque nos invita a reconocer que no es la ausencia de respuesta, sino el exceso de expectativa lo que nos aleja de sentir. Y al reconocerlo, comenzamos a liberar nuestra mente del ciclo del quiero más y a abrir espacio para el ya es. La soledad tiene un peso que no se explica solo con palabras. No vive únicamente en el pensamiento, sino que se extiende por el cuerpo, alterando incluso nuestra química interior. Cuando la mente cree que está sola, el cuerpo lo interpreta como una amenaza. Los niveles de cortisol aumentan, el corazón se acelera, los músculos se contraen y la sensación de abandono se vuelve aún más real. Es como si todo el organismo gritara, estoy separado, estoy en peligro, pero la ciencia y la espiritualidad nos muestran un camino diferente. Bruce Lipton revela que nuestras células responden constantemente al ambiente y a las señales que reciben. Cuando cultivamos gratitud, incluso en pequeños gestos, nuestra biología se transforma, los niveles de cortisol disminuyen, el corazón encuentra un nuevo ritmo y poco a poco, la mente comienza a percibir una presencia mayor. Esa transformación no ocurre en grandes explosiones, sino en pequeños destellos de luz. Imagina un cuarto oscuro. Al principio encendemos solo una vela y la oscuridad aún parece inmensa, pero luego encendemos otra y otra más. Poco a poco, sin prisa, la habitación entera se ilumina. Así sucede también con la soledad. Cada acto de gratitud es como encender una vela, revelando que el vacío nunca fue tan absoluto como parecía. Es en ese proceso donde la soledad se convierte en presencia, porque el corazón, al abrirse a la gratitud, envía nuevas señales al cerebro, y juntos comienzan a crear un campo de coherencia capaz de alinearse con el campo mayor del universo. La sensación de aislamiento da lugar a algo más profundo, la certeza silenciosa de que nunca hemos estado realmente solos, y tal vez en este instante percibas que la soledad no era un castigo, sino una invitación. Un llamado a encender velas en medio de la oscuridad, hasta que la presencia del todo se revele de forma inconfundible. Existe una clave simple y al mismo tiempo profunda para restaurar la sintonía con el todo. No se trata de algo distante o complicado, sino de 3 movimientos sutiles que, cuando se unen, transforman la forma en que nos sentimos ante la vida. Esta práctica no busca forzar una respuesta del universo, sino crear dentro de nosotros la coherencia necesaria para percibirlo. La primera etapa es la respiración coherente. Inhalar y exhalar en un ritmo estable, permitiendo que el corazón y la mente se encuentren en el mismo compás. Esta alineación no es solo simbólica. La neurociencia muestra que, cuando la respiración entra en cadencia, el corazón envía señales más organizadas al cerebro. Y en ese estado, todo el cuerpo comienza a vibrar en mayor armonía. La segunda etapa es la imaginación activa. Neville Goddard nos recuerda que la imaginación es el puente entre lo invisible y lo visible. Cuando nos vemos en nuestra mente como parte de un campo luminoso que envuelve todo y a todos, creamos dentro de nosotros la experiencia de pertenencia. No es una fantasía, es una reprogramación vibracional. El cerebro no distingue lo que se vive de lo que se siente intensamente. La tercera etapa es sentir antes de ver. Es cultivar la emoción de ya estar conectado, incluso si ninguna señal externa ha aparecido todavía. Joe Dispenza explica que, cuando sentimos algo con verdad, nuestro cuerpo reacciona como si eso ya fuera realidad. Se crean nuevos circuitos, se forman nuevas conexiones, y lentamente la mente se abre para percibir el campo universal. Estas 3 etapas, respiración, imaginación y sentimiento, forman un ciclo poderoso. La respiración crea coherencia, la imaginación abre la visión,
y el sentimiento consolida la experiencia. En ese estado, lo que antes parecía distancia comienza a revelarse como presencia, no porque el universo haya cambiado, sino porque nuestra frecuencia se ajustó para ver lo que siempre ha estado aquí. Hay una sabiduría silenciosa que se revela cuando observamos la naturaleza con ojos más atentos. Nada en ella sucede con prisa. Ningún fruto madura de un día para otro. Ninguna flor se abre por completo sin antes vivir el tiempo de la semilla, de la raíz, del tallo. El universo trabaja en ritmos, en ciclos, en una cadencia que respeta lo invisible antes de lo visible. Muchas veces esperamos que la conexión espiritual ocurra de manera inmediata, como si bastara un gesto, una práctica, una intención. Pero lo que la naturaleza nos enseña es que todo lo verdadero necesita tiempo para crecer por dentro antes de manifestarse por fuera. Una semilla, al ser plantada, parece desaparecer bajo la tierra, pero en ese silencio invisible ocurre un movimiento profundo. Así también es con la conexión. Incluso cuando no sientes nada, incluso cuando todo parece silencioso, algo se está reorganizando. Cada respiración consciente, cada momento de gratitud, cada intención silenciosa está siendo registrada en tu campo vibracional. El tiempo del universo no es el tiempo del ego. El tiempo del universo es el tiempo de la verdad. Hay algo profundamente sanador en simplemente observar el amanecer, sentarse en silencio y percibir cómo la luz llega poco a poco. Al principio, casi imperceptible. Luego, lentamente la oscuridad va cediendo, y cuando nos damos cuenta, el cielo entero está encendido. No fue un milagro repentino, fue una paciencia luminosa. Permitirse aprender de la naturaleza es aceptar que la conexión no se impone, no se exige, no se fuerza, se cultiva. Y en ese cultivo silencioso, las raíces invisibles crecen. Lo que parecía ausencia se revela como germinación. Hay una fuerza invisible que sostiene todo lo que existe. Algunos la llaman campo, otros presencia, otros más Dios, vida o universo. Pero independientemente del nombre, se manifiesta cuando nuestra mente y nuestro corazón se encuentran en coherencia. Gregg Braden nos muestra que ese campo responde al lenguaje de la emoción verdadera y no al deseo mental aislado. Bruce Lipton nos revela que las creencias no son solo ideas abstractas, se convierten en señales bioquímicas, capaces de alterar la forma en que nuestras células responden al entorno. Eso significa que sentirse parte del todo no es solo un estado emocional, es un estado biológico. Un cuerpo que cree estar en conexión vibra diferente, y esa vibración, a su vez, transforma la realidad que percibimos. A lo largo de este camino, tal vez hayas notado que la ausencia que tanto dolía no era real. Era solo el reflejo de un sistema nervioso entrenado en la separación. Pero algo empezó a cambiar. Con cada respiración, con cada silencio, con cada imagen de pertenencia, nuevas conexiones comenzaron a formarse. Y quizás ya puedes sentirlo. Hay algo más grande sosteniéndote. Siempre lo hubo. La metáfora que queda es simple, pero profunda. Así como las raíces invisibles sostienen al árbol, tu conexión silenciosa sostiene todo lo visible en tu vida. No importa si por fuera hay hojas secas o ramas torcidas. Si la raíz está viva, la vida continúa. Por eso, la invitación no es a buscar pruebas fuera, es a convertirte desde dentro en la prueba viva de que el universo está presente. Porque cuando vibras con la certeza silenciosa de la conexión, el mundo a tu alrededor empieza a reflejar esa nueva realidad. Y entonces, sin necesidad de forzar nada, el universo se revela. No como algo que llega hasta ti, sino como algo que siempre ha estado ahí. ¿Y si el dolor que sientes hoy fuera solo el espacio donde la luz empieza a entrar? ¿Y si la ausencia fuera, en realidad, el preludio de la presencia más profunda?